entonces vamos a empezar hablando sobre este tema que he querido hacerles llegar, que es el manejo de la diabetes en el paciente hospitalizado. El paciente diabético hospitalizado no siempre se va a requerir o necesitar la hospitalización o el internamiento en una sala de emergencias por un cuadro de descompensación, ya sea de hiperglicemia, como también puede ser por hipoglicemia. La mayoría de veces, la mayoría de nuestros pacientes entran descompensados con cuadros de hiperglicemia, pero también estamos viendo que algunas veces entran con cuadros de hipoglicemia, que también son cuadros de emergencia, que si uno no la reconoce o no la trata al momento, puede llevar a complicaciones serias que pueden inclusive limitar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, estos son los dos escenarios en los cuales vamos a nosotros poder encontrar a nuestros pacientes cuando ingresan a la hospitalización. La hiperglicemia, sabemos todos nosotros que no es favorable para ningún paciente, sea diabético o no sea diabético. La hiperglicemia va a aumentar el riesgo de infección, va a aumentar la posibilidad de que hayan eventos cardíacos, va a aumentar la mortalidad y todo esto va a redundar en un aumento de costos tanto para la familia del paciente como para el Estado o para los seguros, si es que estos pacientes tienen la opción de tener algún tipo de sistema de salud. Entonces, la hiperglicemia, como ustedes ven, nos va a conllevar a que haya más riesgo de infección. Nuestros pacientes diabéticos siempre su estado solo de diabetes los hace que tengan su sistema inmunológico comprometido, y el riesgo de infección siempre va a estar latente, y en nuestro medio la primera infección por prevalencia, en varones sobre todo, tuberculosis, en mujeres infecciones urinarias, las infecciones micóticas, y cualquier infección puede ingresar al paciente a través de este estado de hiperglicemia, así como también se ha demostrado que el hecho solo de ser diabético induce a que el paciente tenga 2 a 3 veces más riesgo de tener eventos coronarios que un paciente que no tiene diabetes. Y la mortalidad en pacientes que tienen diabetes descompensada o hiperglicemia se ha demostrado en estudios que más adelante los vamos a ver, cómo la mortalidad se incrementa solo por el hecho de hiperglicemia. Es más, la mortalidad se incrementa más en un paciente hiperglicémico no diabético que en el diabético, porque se descompensa más fácilmente y puede conllevarlo a mayor mortalidad que un paciente diabético. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso pacientes que por algún motivo están hospitalizados y están cursando con hiperglicemia, aunque no tengamos el diagnóstico de diabetes, debe ser manejado como tal, como si fuese diabético, porque el paciente hospitalizado no vamos a hacer diagnóstico de diabetes, y hay que tratar de ser lo más exhaustivo en su tratamiento para evitar que estos pacientes lleguen al éxito pues letales que no queremos, ¿no? Y por supuesto que todas estas complicaciones, el mayor riesgo de infección, los eventos cardiovasculares, van a conllevar a que haya un incremento en el costo del manejo de estos pacientes. Actualmente existen muchos objetivos, pero no hay un consenso pleno a nivel de todas las sociedades, a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, se ha tratado siempre de llegar a un consenso, pero existen diferentes guías dadas por la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que es a la que nosotros generalmente nos regimos y la que siempre revisamos, pero también están la guía de la Endocrine Society y la de los endocrinólogos americanos, ¿no? El Colegio de Endocrinólogos Americanos, que cada uno de ellos pone sus objetivos que se deben de alcanzar para un buen manejo y evitar las complicaciones que estábamos hablando en la lámina anterior. Por ejemplo, la ADA dice que antes de dormir en una glucosa random debe de ser menor de 180 miligramos. También nos dice que, por ejemplo, en ayunas, antes de los alimentos, debería estar entre 100 y 140 miligramos los niveles de glicemia. Y que una hipoglicemia se va a considerar cuando los niveles de glucosa son menores de 70 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, esto no hay un consenso. Sin embargo, como le vuelvo a repetir,
Esto va a depender del escenario, de las comorbilidades, de la edad y del momento que esté viviendo el paciente para que nosotros podamos llegar a los objetivos que buscamos. Sin embargo, esto nos sirve como una pauta para que podamos alcanzar estos objetivos. Todo paciente diabético que se hospitaliza debería de tener una hemoglobina glicosilada en el momento de la hospitalización o solicitarlo en ese momento para poder ver qué tanto de descompensación tiene. Para las guías americanas, la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 es un criterio de diagnóstico de diabetes. En nuestro medio, en nuestra realidad, como criterio de diagnóstico no está considerada todavía, digamos, plenamente o aceptada plenamente por todos la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, debido a que la hemoglobina glicosilada no está estandarizada a todo nivel, a nivel nacional. En Lima, el Instituto Nacional de Salud y algunos laboratorios particulares son los que tienen, digamos, aceptado a su proceso, pero no todos los laboratorios tienen el método adecuado para hacer un dosaje de hemoglobina glicosilada que nos pueda orientar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, nos sirve mucho para sí saber qué grado de control tiene nuestro paciente diabético, ¿no? Eso sí nos ayuda bastante. Entonces, todo paciente que llega a nuestro hospital debe de tener una hemoglobina glicosilada, salvo que ya la tenga en los 3 meses previos, que es el tiempo de duración que nosotros debemos solicitar una hemoglobina glicosilada cada 3 meses, que es el tiempo de vida media que tiene el glóbulo rojo hasta que se destruye y la médula ósea produce uno nuevo, y si ya estamos sin niveles de hiperglicemia, la glicosilada mejorará, pero si continuamos con niveles de hiperglicemia, la hemoglobina glicosilada continuará por 3 meses más descontrolada o descompensada. Y también en todo paciente hospitalizado, aunque no se tenga el diagnóstico de diabetes ya establecido, pero que tenga una glucosa mayor de 140, se le debe solicitar también una hemoglobina glicosilada. Dentro de las consideraciones que debemos de tener de cuál va a ser nuestro criterio para el manejo del diabético, debemos también tener en cuenta la terapia nutricional que se le da en el hospital. Lo ideal es que esta terapia, si es que el paciente está tolerando la vía oral, si es que no está con suspensión o cerrada la vía oral, debemos de tratar de que esta dieta pues, sea balanceada, sea hipocalórica y que tenga la presencia de carbohidratos complejos, y para eso nuestras amigas del servicio de nutrición nos deben de ayudar siempre y cuando nosotros hagamos las indicaciones precisas de qué cantidad de carbohidratos, de calorías, de grasas queremos para cada uno de nuestros pacientes individualizadamente, ¿no? También se habla mucho ahora del manejo en pacientes hospitalizados de los antihiperglicémicos orales, y sobre todo en estos antagonistas de los receptores de los GLP-1, del péptido similar al glucagón, en el cual, por ejemplo, la Sociedad Americana de Diabetes, el Colegio de Endocrinólogos Americanos y la Sociedad de Endocrino no lo recomiendan todavía para, digamos, en forma de consenso, ¿no? Solamente dicen que sí podría continuarse dándole tratamiento vía oral si es que se cumplen algunos de los criterios como para que el paciente pueda todavía ser manejado por vía oral, ¿no? Y dentro de estos criterios para continuar el medicamento por vía oral, sobre todo estos agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón durante la hospitalización, son pacientes que tienen bajo riesgo, son pacientes que están estables, que entran a la hospitalización por una cirugía de hernia, que entran por algún procedimiento, o que van a ser sometidos a algún tipo de examen especial. Entonces en ellos se podría continuar siempre y cuando su hemoglobina glicosilada sea menor de 8, que toleren más del 50% de la dieta, que no estén nauseosos ni con vómitos, que la expectativa al alta sea corta, que su estancia hospitalaria no sea más de 24 a 48 horas, que no se les vaya a realizar estudios contrastados, en los cuales haya que utilizar sustancias de contraste que los puedan descompensar y tengan que permitir su ampliación de su estancia hospitalaria, que no tengan falla renal aguda, que no haya necesidad de tener el uso de corticoides, sobre todo a dosis altas o endovenosas, y que no estén cursando pues con ninguna infección demostrada, ¿no?
Si nosotros vemos generalmente nuestros pacientes que se hospitalizan, la mayoría de los que nosotros hospitalizamos, dada la demanda que tenemos en las emergencias y en las salas de hospitalización, que no son tan amplias, prácticamente limitamos bastante a este tipo de pacientes. Generalmente el paciente hospitalizado en mi hospital es un paciente que está descompensado, es un paciente que tiene emergencia, es un paciente que no está estable, es un paciente que no tolera la vía oral, que probablemente tenga que manejarle sus infecciones. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes no cumple con este criterio, por lo tanto, generalmente en nuestra realidad, la mayoría de nuestros pacientes tienen que ser manejados con insulinoterapia. Algunas condiciones especiales, sobre todo para aquellos pacientes que están usando metformina y que están hospitalizados por alguna otra causa, pero que sus niveles de glucosa, sus niveles de glicosilada están estables y que vienen ya de la casa usando metformina, o aquellas pacientes que han tenido síndrome de ovario poliquístico y que gestaron y han seguido usando metformina y entran a hospitalización para el momento del parto o para una cesárea, en ellos se le puede continuar el uso de metformina que ya venían usando siempre y cuando estén estables, pero hay que tener en cuenta algunos criterios para descontinuar el uso de la metformina. Por ejemplo, si su nivel de creatinina al ingreso esté mayor de 1.4 miligramos por decilitro, o si su tasa de filtración glomerular calculada sea menor de 60. También hay que tener cuidado con la metformina en los pacientes que están hospitalizados y que por algún motivo han tenido que ser sometidos a algún estudio con sustancias de contraste. Entonces hay que tener el cuidado de pedirle una analítica de creatinina cada 2 días para poder ver si es que continúa con la metformina. No, si está por encima de 1.4 es mejor no usarla. También se descontinúa cuando hay estados hipóxicos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se haya exacerbado por alguna causa, los pacientes que están sépticos tampoco pueden usar este tipo de medicamentos. Y lógicamente si tienen una falla hepática, sea aguda o crónica, tampoco debe de considerarse la posibilidad de que continúen con metformina. Hay algunas condiciones también especiales en las cuales los antidiabéticos orales no se pueden usar. La sulfoniluria, por ejemplo, nunca usarla en pacientes que están en NPO, que no toleran la vía oral, en aquellos pacientes que tienen falla renal, ya sea aguda o crónica, por el alto riesgo de hacer hipoglicemia. Lo mismo las pioglitazonas, que ya no la tenemos tan fácilmente al alcance como antes, pero todavía hay algunos que usan pioglitazona. No usarla en pacientes que tienen falla cardíaca, ni aquellos que por alguna causa estamos viendo que tienen retención de líquido o edemas en las extremidades. Y en cuanto a los que son los inhibidores de los agonistas de los receptores de los GLP-1, pacientes con pancreatitis o pacientes que no toleran la vía oral, que están con náuseas y vómitos, tampoco pueden ser beneficiados de este fármaco, ¿no? O de estos fármacos por vía oral. Entonces, un paciente que está hospitalizado, podemos tener dos escenarios, ¿no? Que sea un paciente que ya tenga el antecedente de diabetes, que tenga una diabetes conocida, o que recién se esté haciendo el diagnóstico de diabetes, ¿no? En estos casos, vamos a considerar siempre dos escenarios: si el paciente tolera la dieta o si el paciente no tolera la dieta y está en nada por vía oral. En estos casos hay que utilizar siempre la insulina. Las insulinas que nosotros tenemos en nuestro medio son ampliamente conocidas por todos ustedes. Tenemos la que está al alcance en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, el MINSA. Tenemos a la NPH, que es la insulina lenta, y tenemos a la cristalina, la R, que es la rápida. Y también tenemos ahora en el mercado las análogas, ¿no? La glargina, la levemir, y algunas análogas que son de uso semanal, que también ya están al alcance de muchos. Pero la mayor parte utilizamos nosotros son en nuestros hospitales del sistema de MINSA y de la Seguridad Social también, es la NPH, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente ya que sí tolera la vía oral,
lo que vamos a utilizar para el manejo de su diabetes es usar un esquema de basal bolo, ¿no? O sea, tener una insulina basal, sobre todo en la noche, y darle bolos preprandiales para compensar sus comidas. Si el paciente no tolera la vía oral, vamos a utilizar siempre una basal con sus bolos de corrección, dependiendo de los niveles que lo vamos a ir viendo cuando aprendamos a calcular la dosis diaria total de insulina que debemos de usar. Lógicamente que si el paciente tolera la vía oral, hay que tratar de estar muy cerca de vigilar el aporte dietético para tratar de ver si que idealmente podemos hacer el conteo de los carbohidratos y enseñarle al paciente, o vamos a tener que calcular la necesidad de la insulina según las comidas. Entonces, el manejo ideal para el paciente hospitalizado, que es la realidad de nuestro medio, es la insulinoterapia. Y esta insulinoterapia, pues como vamos a ir aprendiendo, o es lo que yo quiero alcanzar a ustedes, vamos a utilizarla en el paciente que tenga una glucosa mayor de 140, si es que está en sala de hospitalización, si es que en UCI mayor de 150, o si es que es postprandial mayor de 180, vamos a comenzar a usar nuestra insulina, ya sea basal o con bolos de corrección. Ya sea el paciente diabético o no diabético, si tenemos una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 o mayor de 10, mejor todavía, para saber qué cantidad de insulina le voy a calcular para poder tratar de llevarlo a los rangos objetivos. Voy a tener en cuenta si ya tenía tratamiento domiciliario en la casa con insulina, porque la insulina que le voy a manejar dentro del hospital probablemente sea menor a la que usaba en la casa, probablemente algunas guías dicen 50, otros dicen 75, otros hasta 80% de lo que usaba en casa se va a tener que usar en el hospital, porque lógicamente que en el hospital la alimentación va a ser mucho más controlada, más restringida, no como la que hacen los pacientes en la casa, que a veces muchos de ellos la realidad es que se engañan solos. Y va a depender también mucho el manejo de la insulina de las comorbilidades que tenga. Si es un paciente que tiene falla renal, voy a tener que disminuir la dosis de insulina. Si es un paciente que no tolera la vía oral, también, ¿no? El ejemplo clásico, por ejemplo, son las gestantes en el primer trimestre de gestación que se hospitalizan por hiperemesis gravídica, que no toleran la vía oral y son diabéticos. Actualmente vemos bastante diabéticos tipo 1, por ejemplo, que no pueden dejar de usar insulina, pero que no están tolerando la vía oral. Entonces, en ellos vamos a tener que aprender a manejarlos con dosis diferentes a las que venían usando en la casa, y probablemente incluso tengamos que hacer uso de la dextrosa al 10 o al 50%, o de la nutrición parenteral total, dependiendo de qué comorbilidad tenga, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que vamos a tener en cuenta cuando vamos a empezar a dosificar nuestras dosis de insulina para el paciente hospitalizado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer a través de calcular esta dosis diaria total, que es la dosis que nosotros debemos calcular para iniciar un tratamiento, o si se tiene que modificar individualmente porque el paciente está presentando una respuesta distinta al estrés de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que el paciente hospitalizado está sometido a un estrés, a una ansiedad, no solo por la enfermedad, sino porque deja la casa, porque está en un ambiente que no es su hábitat natural, sobre todo si es un adulto mayor, se va a descompensar más fácilmente porque no es su hábitat. La preocupación de que no está trabajando, o que no está viendo la casa o la familia. Todo eso genera un estrés que va a hacer que también se liberen las hormonas contrarreguladoras de la insulina, se bloquee la acción de esta insulina, que es de transportar la glucosa, y nuestro paciente se descompense, y la dosis diaria total que usaba probablemente no sea la que sea suficiente para poder manejar sus niveles de glucosa en este estado de estrés agudo de enfermedad que lo conlleva el estar hospitalizado. Entonces, vamos a tratar de aprender cómo vamos a ir calculando la dosis de insulina en el paciente que está en hospitalización. Generalmente, si el paciente ya usaba insulina en la casa, como le dije,
Hay algunos estudios que dicen que se le debe dar del 50 al 75% de la dosis que ya usaba en el domicilio, y otros estudios dicen que se podría usar también el 80% de la dosis total que ya usaba, ¿no? Esto va a depender en parte de si es que tolere la dieta que se prescribe al momento de la hospitalización y qué comorbilidad tenga, ¿no? Y también, por ejemplo, va a importar mucho si es un paciente mal controlado, ¿no? Si es un paciente mal controlado, que se ha descompensado y que tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 10, que traduce que de 3 meses antes de su hospitalización el paciente ya llegaba con niveles de glucosa en algún momento del día por encima de 400 o 500, entonces es un paciente muy mal controlado que ya va a tener muchas complicaciones crónicas que no nos van a permitir manejar adecuadamente la insulina sin que nos juguemos el riesgo de llevarlo a la hipoglicemia, que es lo que no quisiéramos que suceda nunca, ¿no? Sobre todo estando hospitalizado. Para eso, como siempre, se les recuerda, bueno, yo trabajo en el hospital Cayetano Heredia, que es un hospital docente, que tenemos siempre a los residentes, a los internos, y entonces siempre el mensaje para ellos es siempre lo que hemos aprendido todos del primum non nocere, primero no hacer daño, nunca tratar de que nuestro paciente hospitalizado se vaya a la hipoglicemia, porque es responsabilidad nuestra. En nuestros ojos, en nuestras narices, no puede ir un paciente a hipoglicemia si es que lo estamos monitorizando adecuadamente según las guías y según los horarios que deben de ser controlados. Lo que pasa es que la realidad muchas veces es otra. La sobrecarga que tienen los médicos en la emergencia, la sobrecarga que tienen los residentes, las enfermeras, no permite a veces, muchas veces, la falta de personal, no permite muchas veces poder estar con un control estricto como indican las guías, y a veces cuando vamos a tomar la glucosa ya nos pasamos de dosis y ya el paciente está llegando a la hipoglicemia. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. En cuanto a lo que, como les decía, ¿no? Perdón, el cálculo de la dosis total la debemos hacer siempre por kilogramo de peso, ¿no? Y teniendo en cuenta mucho el perfil glicémico del paciente, o sea, cómo venía este paciente. Si es un paciente que recién se ha diagnosticado de diabetes, si es un paciente que ha estado tomando antidiabéticos orales y se ha descompensado solamente por el estrés agudo de la enfermedad que lo ha conllevado a la hospitalización, o si es un paciente que no está recibiendo tratamiento o que tiene ya un daño renal, que su tasa de filtración glomerular es menor de 60, o si es un paciente que está totalmente descompensado, con glucosas por encima de 400 y con una hemoglobina glicosilada mayor de 10, la dosis diaria total por kilo de peso va a ir variando, ¿no? Si es un paciente nuevo, digamos así, que ha estado en la casa con antidiabéticos orales y que tiene una hemoglobina glicosilada menor de 7 o que recién se ha hecho el diagnóstico de diabetes, podemos utilizar solamente bolos de corrección de insulina, ¿no? O le podemos calcular su dosis de insulina basal a 0.1 unidad por kilo de peso. Es así, si es un paciente que pesa 60 kilos, su dosis diaria total será 0.1 por sus 60 kilos, requerirá de dosis diaria total de 6 unidades. Pero si es un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada entre 7 y 7.9, o tiene una tasa de filtración glomerular porque ya tiene daño renal menor de 60, la dosis que deberíamos de calcularle sería de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso, de tal forma que si nuestro paciente pesa 60 kilos, la dosis podría ser, si la calculamos a 0,2, un paciente adulto mayor, con falla renal, con muchos años de diabetes, no le voy a calcular a dosis alta, le voy a calcular con dosis baja y le iré regulando según vaya controlando yo sus niveles de glucosa, y puedo yo ir trepando, puedo ir subiendo de acuerdo a la respuesta y no calcularle a una dosis alta que lo vaya a llevar a hipoglicemia. Entonces puedo calcularle a 0.2, si se pesa 60 kilos, probablemente le tenga que dar solamente 12 unidades de insulina basal o 18 unidades si es que la calculo a 0.3. Diferente en aquel paciente que su hemoglobina glicosilada es mayor de 8 pero menor de 10 y que sus niveles de glucosa están entre 140 y 200,
Entonces, en él sí le voy a calcular un poquito más y le voy a poner 0.4 unidades por kilo de peso, de tal manera que si pesa 60 kilos, le daré 24 unidades por kilo, 24 unidades como dosis diaria total. Y si ya tengo un paciente que está con una hemoglobina glicosilada mayor de 10 y que sus niveles de glucosa que le hemos venido controlando están entre 200 o 400 miligramos por decilitro, entonces el cálculo para empezar el inicio del tratamiento va a ser de 0.5 unidades por kilo de peso, de tal manera que si pesa 60 kilos, la dosis diaria total será de 30 unidades. Esto es para iniciar el tratamiento, no quiere decir que con esto ya, con eso voy a controlarlo y me voy a quedar tranquilo, no. De acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente, voy a ir corrigiendo y para eso tengo los bolos de corrección o para eso tengo un factor de corrección que puedo utilizar para ir modificando el tratamiento o la dosis que estoy empezando. Por ejemplo, si yo necesito calcular una insulina basal, voy a tratar de multiplicar la dosis diaria total que está necesitando mi paciente, en este caso como los que hemos visto en el ejemplo anterior, la voy a multiplicar por 0.5 y esa va a ser su nueva dosis de insulina basal que yo le voy a poner en el momento de la hospitalización. Y para usarlo tengo la glargina, tengo la detemir, que se pueden utilizar en una sola dosis, sobre todo la glargina, la detemir, que la puedo utilizar también en una sola dosis en la noche, y tengo la insulina NPH, que la debo de usar en 2 dosis cada 12 horas, ¿no? Y si es un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, en él sí, de todas maneras, esta basal debería de estar con NPH cada 12 horas, ¿no? Las insulinas premezcladas que también existen en nuestro mercado, no las recomendamos y es más, no la usamos nosotros para el manejo de nuestros pacientes hospitalizados, porque es muy complicado tratar de alcanzar una dosis ideal en cuanto a las P-mezclas, así ya sea 70-30, 50-50 o 70-75-25. Entonces, no estamos usando nosotros estas insulinas premezcladas para el manejo hospitalizado, la utilizamos para el paciente que va de alta o que ya ha venido utilizando estas en la casa, al momento del alta le podemos continuar con su dosis que tenían antes de ser hospitalizado. Siempre preferimos ahora las análogas, las insulinas análogas, porque nos dan menos riesgo de hacer hipoglicemia. Tienen menos riesgo de hacer hipoglicemia en comparación con la insulina NPH, que es la que más tenemos en nuestros hospitales, sobre todo del MINSA. Entonces, en la medida de ser posible y que el paciente pudiera adquirir o a veces hay en los servicios, siempre preferimos darle una análoga a usar la NPH. Pero cuando no tenemos, también es cuestión simplemente de dosificarlo adecuadamente y hacerle un control siempre de sus niveles de glucosa para evitar que nos vayan a la hipoglicemia. Y el bolo preprandial también lo vamos a calcular. La mitad de la dosis va a ser en basal y la otra mitad va a ser en las dosis preprandiales si es que está comiendo, si es que está tolerando la vía oral. Y también la voy a multiplicar por 0.5, ¿no? Y esta dosis que me sale, voy a repartirla o la voy a dividir entre las 3 comidas, ¿no? Para poder así, evitar los niveles de hiperglicemia postprandiales después de las comidas. Usamos las insulinas, la que más se usa es la cristalina, la R, que es la que tenemos en todos los hospitales, pero también tenemos dentro de las análogas ultra rápidas a la Lispro, a las Pártica y a la glulicina, que también se pueden usar. Generalmente, si el paciente no está tolerando más del 50% de la dieta, a veces porque la dieta la traen, demoran en traerla, o el paciente no hay quien le alcance el alimento, o la comida se enfría, el paciente la prueba, come un poquito y luego ya no la continúa. Hay que tener en cuenta eso para saber cómo le vamos a indicar la dosis de insulina preprandial, porque si no está comiendo ni siquiera el 50% de lo que se le ofrece, entonces hay que disminuir también la cantidad de dosis que se le indica. Si el paciente no está tolerando la vía oral, no debemos de usar bolos preprandiales, no debemos de usar bolos preprandiales.
Este es el factor de corrección que se puede utilizar cuando uno quiere utilizar los bolos de corrección. El factor de corrección significa cuánto de glucosa se reduce, cuánto de glucosa yo disminuyo por una unidad de insulina que yo le administro a mi paciente. Y la forma de poder calcularla, esta insulina de corrección va a ser igual a la glucosa basal actual menos 100 sobre Aldo, me comenta el doctor que ya está ingresando nuevamente. ¿Me confirmas, por favor? Sí, sí. Ahora sí. Aldo, me comenta el doctor que ya está ingresando nuevamente. Doctor, listo. Nuevamente estamos aquí para atenderlo. Ya. A ver. Listo. Ahora sí. Mis disculpas. Nuevamente estamos aquí. Nos habíamos quedado mirando este factor de corrección que significa cuánto de glucosa voy a reducir por la unidad de insulina que yo administre. Habíamos visto que en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, con una hemoglobina glicosilada mayor de 10, iba a necesitar para su dosis diaria total de 0.5 unidades por kilo de peso. Si el paciente pesa 80 kilos, voy a necesitar 40 unidades. Entonces, este bolo de corrección lo voy a poner en una insulina basal y en un bolo preprandial. Si yo multiplico 0.5 por la dosis diaria total, entonces, para el basal, voy a multiplicar 0.5 por 40, voy a necesitar 20 unidades de insulina basal, que puede ser la glargina, la letemir o la NPH, y para los bolos preprandiales también voy a multiplicar a 0.5 por la dosis diaria total, o sea, 0.5 por 40, que es 20 unidades, que estas 20 unidades la voy a dividir, como le dije, en 3 comidas. Más o menos voy a necesitar 7 unidades antes de cada comida. Entonces, este factor de corrección va a ser 1700 entre la dosis diaria total, que en este caso nos salía 1700 entre 40, va a salir 42.5. Entonces, por cada unidad de insulina que yo administre para bolo de corrección, voy a reducir 42.5 miligramos de glucosa por cada unidad de insulina. Entonces, si yo le quiero corregir, si mi objetivo de mi paciente es que tenga una glucosa menor de 140, o sea, puede estar entre 140 y 180, como bolo de corrección le voy a dar una unidad de insulina. Si está entre 181 y 220, le voy a dar 2 unidades de insulina. Y si está entre 221 y 260, le voy a dar 3 unidades de insulina y así sucesivamente, dependiendo de qué nivel de glucosa esté el paciente o en qué margen. El objetivo, lo mismo para la insulina antes de dormir, debe ser menor de 180, entonces lo mismo, si está entre 140 y 180 no tengo que corregirle nada, no le voy a poner ningún bolo de corrección. Si está entre 181 y 220 le pondré una unidad. ¿Por qué? Porque voy a disminuir, por la unidad que yo le ponga, le voy a disminuir 42.5 miligramos de glucosa. Y no lo quiero llevar a la hipoglicemia, entonces tengo que tener en cuenta eso. Y si está en niveles de glucosa entre 261 y 300, le pondré 3 unidades de bolo de corrección. Entonces, esta es la forma como nosotros calculamos aproximadamente. Es una forma para que nosotros nos guiemos. No se aplica en todos los pacientes como una norma, como una, digamos, de calculadora, ¿no? Pero es más o menos lo que se debería de hacer cuando uno quiere comenzar a corregir los niveles de glucosa. Esta es otra forma de cómo vamos a ir modificando la dosis de la insulina. Si en ayuna mi paciente está amaneciendo por encima de 140 y mi objetivo es que no sea mayor de 140 en ayunas, entonces voy a tener que mejorar sus niveles de glucosa, sobre todo la de la noche,
¿no? ¿Y cómo la voy a corregir? Si la glucosa está entre 140 y 199, voy a aumentar más o menos el 10%. Si está entre 200 y 299, el 20%, y si está entre 300 o más, el 30%. Entonces, vamos a suponer en el ejemplo que nuestro paciente tenga una glucosa en ayunas de 190 y que antes de almorzar está en 135, antes de la cena está en 190 y antes de dormir está en 140, entonces está en este rango entre 140 y 199, ¿cierto? Entonces yo le voy a calcular su basal, ¿no? Que es 40 unidades para el caso de este paciente, y como yo necesito tenerlo entre 140 y 199, le voy a corregir solo el 10%. Entonces voy a multiplicar las 40 unidades que necesita por el 10%, entonces su nueva dosis ya no va a ser 40 unidades, sino va a ser 44 unidades. Es así como yo voy a calcularle o cómo voy a corregir su dosis basal. Lo mismo voy a hacer para los bolos preprandiales. Igual voy a considerar 140 entre 199, 200, 299, 300 o más, el 10, el 20, el 30%, y voy a mirar cómo está amaneciendo mi paciente. Si está amaneciendo en ayunas, como este ejemplo, 120 en ayunas, antes del almuerzo está en 200, antes de la cena está en 230 y antes de dormir está en 280, entonces yo voy a necesitar pasarle la mitad de lo que le estaba poniendo de basal en dosis preprandiales, pero lo voy a tener que corregir. Si él lo estaba utilizando 20 unidades y no está por fuera de rangos, o sea, está aquí entre 200 y 299 porque está llegando hasta 280, entonces voy a corregirle al 20% de lo que ya estaba recibiendo. Entonces voy a multiplicar las 20 unidades que ya estaba recibiendo por el 20% y su nueva dosis ya no va a ser 20 unidades como estaba al principio, sino 24 unidades que la voy a dividir entre las 3 tomas, o sea, le voy a poner 8 unidades antes de cada comida, ¿no? Entonces, es así como voy a ir yo corrigiendo. Estos son algunos ejemplos para que nosotros nos quede claro cómo vamos a ir corrigiendo sin tener digamos, la posibilidad de que nuestro paciente, al hacer un mal cálculo, le pongamos demasiado y vaya a ir al efecto indeseable que no queremos, que es la hipoglicemia, ¿correcto? Igual, si yo quiero encontrar, si yo tengo un paciente en ayunas y antes de comer tiene glucosas por encima de 140 y antes de dormir están por encima de 180, entonces la modificación voy a sumar toda la insulina basal que le estoy poniendo, más la insulina de los bolos prepandiales, más la corrección que le estoy haciendo para calcularle una nueva dosis. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente anterior, si él usaba 20 unidades de basales y también tenía 20 unidades de preprandiales, pero vemos que sus niveles de glucosas están por encima de los niveles objetivos que nosotros queremos, entonces yo voy a sumar las 20 unidades del basal, más las 20 unidades que le ponía de bolo preprandial, más las 3 unidades de bolo de corrección que había estado utilizando, perdón, de la basal que le corregí, más las 4 que le aumenté de los bolos preprandiales, todo eso me va a sumar 47. Entonces, este 47 y este paciente que está con un control de glucosa de 204, me corresponde corregirle el 20%. Entonces, el 20% de 47 va a ser 9. Si yo le sumo los 9 a los 47 que ya estaba usando, entonces su nueva dosis va a ser 56 unidades, que la voy a partir la mitad para el basal y la otra mitad para los preprandiales. Entonces, la monitorización de la glucosa en el paciente que ya lo estoy manejando con insulina va a ser la clave para que yo pueda ayudarme a corregir los bolos de corrección o para que yo vaya a evitar que con los bolos que le estoy corrigiendo, la dosis total diaria que le estoy dando nueva, lo vaya a llevar a la hipoglicemia. Debo de controlarle la glucosa antes de cada comida y antes de dormir. Si el paciente está en nada por vía oral, el control
del monitoreo de glucosa debería ser cada 4 a 6 horas. El mayor riesgo que tenemos nosotros de que nuestros pacientes hagan hipoglicemia cuando son manejados con insulina es aproximadamente a las 3 de la mañana, ¿no? Esto es por, muchas veces vemos que el paciente a veces no lo identifica, pero dice, doctor, amanecí con la ropa de dormir mojada, ¿no? He estado sudando toda la noche o en la madrugada. Generalmente se ha determinado que esta es la hora en la cual hay mayor riesgo de hacer hipoglicemia, además del control que debemos tener nosotros de los niveles del hemoglucotés antes de cada comida y si están en EPO cada 4, cada 6 horas. Dejamos escrito en nuestra indicación las horas en las cuales le debemos controlar la glucosa. Si toma desayuno a las 7, pues a las 6:30 de la mañana, si almuerza a las 12, antes del almuerzo, antes de la cena, antes de dormir, y un nuevo control a las 3 de la mañana para poder yo determinar si me está haciendo los hipoglicemias de la madrugada. Idealmente deberíamos de tener o poder contar con la monitorización continua de glucosa, que es, digamos, un avance en la tecnología, pero que muchas de las sociedades no lo recomiendan porque vamos a mirar más adelante que en los estados de, sobre todo de hipoxia de nuestros pacientes o el estado de estrés agudo o el manejo medicamentoso, va a haber mucha variabilidad en este monitoreo de glucosa. Y la realidad es que no la tenemos al alcance en todos nuestros pacientes. En estas actualizaciones que han habido últimamente a través del manejo de los pacientes diabéticos con COVID, en los cuales el riesgo de acercarse cada vez al paciente, cada 2, cada 4, cada 6 horas, aumentaba el riesgo de que el personal de salud se pueda contagiarse. Se han presentado varios estudios en los cuales el monitoreo continuo de glucosa ayudaba a evitar que sea el personal de salud que se esté exponiendo de cerca al paciente que estaba con COVID. Sin embargo, esa no es nuestra realidad. Esa no es nuestra realidad, pero igual está descrito en las guías y bueno, de repente alguno de ustedes sí tiene esa opción de poder acceder a ello, ¿no? Entonces, si yo observo todo lo que he venido presentando hasta aquí, el problema que tenemos nosotros en la visión del problema es que vamos a tener una mayor morbimortalidad por cuadro de disglicemia, o sea, hiperglicemia o hipoglicemia, ya sea en un paciente diabético o no diabético. También vemos que existen múltiples guías y que no hay un consenso, digamos, ya estandarizado para que se acepte como tal cada una de estas guías. Y como yo siempre le repito también a nuestros residentes, las guías nos servirán como protocolo, pero estar en la cancha, jugando en la cancha es diferente y el manejo es dependiendo del paciente con el que ustedes estén manejando. Hay pacientes y pacientes, ¿no? Como nos decían a veces los maestros, hay unos pacientes que son unos verdaderos toros y hay que pues darle con todo también, ¿no? Y hay otros pacientes que no necesitamos ser tan agresivos y podemos ser más cautelosos. Entonces las guías, mientras no haya un consenso, siempre va a depender de la pericia, de la experiencia, del monitoreo que pueda tener el médico con su paciente para que vaya modificando la dosis. Existen pues estas guías que ya se las he mostrado, la de la ADA, la de la Sociedad de Diabetes de la British Joint, la de Endocrine Society. Y bueno, todas ellas, cada una dan algunos objetivos glicémicos que nosotros estamos aceptando para el manejo de nuestros pacientes, generalmente en pacientes hospitalizados, los que nos indica la guía de la ADA, ¿no? Una hiperglicemia se considera en pacientes hospitalizados cuando tienen una glucosa mayor de 140. Todos ustedes se acuerdan mucho de este estudio de Van der Besch, del estudio Night Sugar, en el cual se trató a pacientes que estaban hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, en los cuales se les hizo un manejo intensivo de los niveles de glucosa con bombas de infusión de insulina, y al final el estudio se tuvo que suspender porque vimos que aumentó la mortalidad en los pacientes que estaban sometidos a este tipo de manejo intensivo porque había mucho cuadro de hipoglicemia iatrogénica, ¿no?
Entonces, esto lo pongo para que nos demos cuenta nosotros que no todas las guías son recetas de cocina, que así se tienen que aplicar, ¿no? Va a depender del sitio donde estemos actuando, si estamos en una unidad de cuidados intensivos crítica, si estamos en una unidad de cuidados intensivos común, si estamos en una sala de emergencias, en shock trauma, si estamos en sala de cirugía, si estamos en sala de ginecología, si estamos en sala de parto, va a depender en dónde estemos nosotros manejando a nuestro paciente para que nosotros podamos indicar nuestra indicación disculpen la redundancia, nuestra administración de insulina, tratando de ser lo más objetivo para poder alcanzar estos objetivos glicémicos que, como les he dicho, nos los están dando pues las guías que han hecho muchos estudios sobre esto. Por ejemplo, la ADA decía desde 2009, desde ahí comenzó a decir, y la sociedad, el Colegio de Endocrinólogos Americanos también decía que la glucosa objetivo debía ser de entre 140 y 180 en una UCI común, pero que cambiaba si esta era una UCI especializada. Debería ser entre 110 y 140. Pero la sociedad de medicina intensiva, también ellos tienen su objetivo. Ellos dicen que se debe de iniciar terapia con insulina, con bomba de insulina, cuando la glucosa está por encima de 150 y hay que tratar de mantenerlo siempre por debajo de 180. Entonces, como ustedes ven, son objetivos glicémicos distintos, diferentes, que van a depender más que todo del lugar donde estemos actuando y de la condición y de las comorbilidades del paciente, ¿no? En ayunas para la ADA y para el Colegio de Endocrinólogos Americanos, en ayunas menor de 140, la postprandial o la random menor de 180, ¿no? Si el paciente está solo en piso de medicina o de cirugía y no está complicado, se le puede mantener entre 140 y 180. Si está por debajo de este rango, no hay necesidad de intervenir ni de cambiar dosis, pero si está por encima de 180 ya vamos a comenzar a manejar de acuerdo a las dosis diaria total que ha estado recibiendo y cómo podemos corregir de acuerdo al esquema que les he mostrado. Y también va a depender mucho ante qué paciente estemos, ¿no? Si estamos en un paciente de mal pronóstico, si estamos entre un paciente que tiene mucha comorbilidad, que su pronóstico es malo, ¿no? Entonces, en ellos no vamos a ser nosotros tan exigentes porque podemos llevar muy rápidamente a la hipoglicemia, ¿no? Un ejemplo que siempre lo vemos nosotros en el servicio es, por ejemplo, lo que les dije antes, la paciente gestante hospitalizada por hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, en ella, por ejemplo, yo puedo la estoy manejando con insulina, porque es una diabética tipo 1, por decir, ¿no? Y sus rangos de objetivo que yo quiero que tenga sea menor de 180, pero la paciente no está comiendo, está vomitando constantemente. Entonces, si yo la tengo con una sonda nasogástrica o si yo la tengo con una sonda para nasoyeyunal, para una nutrición parenteral total, bueno, entonces puedo yo ser exigente. Pero si no la tengo a la paciente más que, como es en nuestro medio, que a veces no tenemos ni dextrosa al 50%, sino solo tenemos dextrosa al 10%, entonces tenemos que nuestro objetivo glicémico ya no va a ser el mismo, pero va a tener que ser un poco mayor, ¿no? Por eso acá se considera que cuando el paciente tiene mucha comorbilidad o su pronóstico no es bueno, muchas de las sociedades consideran que se debe empezar la terapia cuando está más de 200 o se debe de corregir la dosis cuando los niveles de glucosa son mayores de 200. En cuanto a los pacientes críticamente enfermos, ya si es un paciente que entra por un cuadro de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, pues ahí no hay vuelta que dar y el paciente tiene que ser manejado con una bomba de infusión de insulina continua, ¿no? El paciente y tiene que ser controlado, monitorizado, idealmente cada hora o cada 2 horas como mucho, ¿no? Lo mismo si es un paciente que está en trasplante o es usuario de corticoterapia a dosis altas, también lo más aconsejable es que utilice su insulina en dosis de infusión continua. Más aún si el paciente ha sufrido un infarto de miocardio agudo o está con un stroke,
hay que tratar de tenerlo con niveles de glicemia entre 100 y 140, y para esto lo que más fácil de manejar para nosotros va a ser siempre la bomba de infusión. El problema es que no tenemos bomba de infusión en todos los servicios. No tenemos bomba de infusión en el piso de medicina, no tenemos bomba de infusión en el tópico de medicina, no tenemos bomba de infusión en sala de partos. Entonces, no es fácil tratar de poder conseguir una bomba y tener el personal adecuado para que monitorice cada hora, cada 2 horas, no solo los niveles de glucosa, sino también hay que tener mucho cuidado con los electrolitos, sobre todo el potasio, porque ustedes saben que los pacientes sometidos al manejo de insulina pueden llevarnos a estados de hipocalemia, ¿no? Por la salida del potasio del espacio intracelular. Entonces, es más, no debemos de iniciar la bomba el uso de insulina si nuestros niveles de potasio son menores de 3.5. O sea, 3.4 o menos ya no debemos de usar insulina y debemos primero corregir el potasio, corregir el trastorno hidroelectrolítico y luego comenzar con la insulina. Luego, en los pacientes hospitalizados por hiperglicemia, también hay que tener en cuenta cuando ya lo voy a pasar de la dosis de infusión continua a una dosis de infusión subcutánea, hay que tener en cuenta ciertas condiciones, sobre todo que el paciente tolere ya la vía oral, ¿no? Que esté hemodinámicamente estable, que sus niveles de glucosa ya sean menores de 250 o de 200 en las últimas 4 o 6 horas, y que ya nos esté tolerando la vía oral para poder hacerle el traslape de la vía endovenosa a la vía subcutánea. Esto es más de lo mismo que ya he visto, sin embargo son los regímenes, la mejor opción no es la escala móvil, siempre es mejor darle una insulina basal y darle sus bolos de corrección a la dosis esta que ya les he venido mostrando, de 0.3 hasta 0.5, donde el 50% se la damos en basal en la noche preferible, y el otro 50% antes de las comidas, siempre y cuando esté comiendo, ¿no? También existe un basal plus, que es cuando se empieza a corregir, ¿no? Y se da en una dosis única. Las premezclas no están, digamos, recomendadas para el paciente hospitalizado, y en los pacientes que están críticamente enfermos, muchas veces es muy difícil llegar al objetivo ideal. Y cuando queremos llegar al objetivo ideal, lo que conseguimos generalmente es aumentar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, querer llevar a un paciente hospitalizado a rangos de 80 hasta 110, más va a ser el riesgo que yo lo lleve a hipoglicemia, que esté con una glicemia de 130, de 120 o hasta de 140. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, siempre el riesgo de hipoglicemia. Sobre todo esos pacientes que están con muchas comorbilidades o críticamente enfermos. Esto es lo que ya le había mostrado, disculpen ustedes. Y para recordar que sí, hay muchos estudios que están demostrando que se puede usar fármacos vía oral en algunos pacientes que están estables, que están compensados, que su estancia hospitalaria va a ser corta, que no tienen falla renal, y que algunas de las consideraciones como esta, por ejemplo, en quienes no usar metformina, en aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer acidosis láctica, sobre todo aquellos pacientes que están sépticos o que están con una hipoxia, sobre todo el paciente que veíamos con COVID, aquellos pacientes que tienen alteración del clearance de la metformina, que ya tienen falla renal, aquel paciente que tiene falla hepática, aquellos que su tasa de filtración glomerular están entre 30 y 45, puedo disminuir la dosis de la metformina al 50%, pero no la voy a dar si su tasa de filtración ya es menor de 30. Si el paciente está con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, ya no se debe de dar metformina bajo ningún motivo. En cuanto a las sulfonilurias, el alto riesgo de hacer hipoglicemia no lo recomiendan ninguna de las sociedades, excepto el Reino Unido, que dice que sí se puede usar en aquellos pacientes que tienen una hiperglicemia secundaria a corticoides, pero el riesgo de hacer hipoglicemia es bien alto, ¿no? Las tiosenadionas no están recomendadas por el riesgo de insuficiencia cardíaca, y en nuestro medio pues ya casi prácticamente no la usamos desde que apareció el estudio en el cual fue cuestionada sobre todo la rosiglitazona, ¿no?
En cuanto a los inhibidores de los SGLT2, no se recomienda su uso de ellos en pacientes hospitalizados. Sin embargo, existen varios estudios que demuestran que los inhibidores de DPP4 sí pueden ser tolerados y tienen bajo riesgo de hacer hipoglicemia. Se puede utilizar solos o asociados a una insulina basal, ¿no? Se puede usar la citalmitina, cualquier inhibidor de DPP4, la linagliptina también, pero los análogos de los receptores de los GLP-1, algunos trabajos todavía pequeños dicen que sí hay algún beneficio, pero no están recomendados todavía. Si en alguna situación especial nuestro paciente está en una nutrición enteral continua, que a veces están sobre todo los pacientes de la UCI, podemos utilizar la insulina NPH cada 8 horas, ¿no? No cada 12, como siempre hemos estado acostumbrados por el tiempo de vida media que tiene la insulina NPH, pero en estos pacientes que están con administración continua de nutrición parenteral, sí se puede dosificar, calcular la dosis en 3 tomas, ¿no? Cada 8 horas. Si es la NPH, si es la DT1000, la podemos usar cada 12 horas. La grelina también, si la dosis es muy alta, también se puede dividir en dos tomas o en 2 puestas. Y las que son de acción corta, las rápidas, cada 4 a 6 horas, ¿no? Si el paciente no está con nutrición parenteral total, entonces se debe de por lo menos asegurar que tenga una infusión de dextrosa al 10% a 50 cc por hora. Lo ideal es que tenga una dextrosa al 50, pero muchas veces no la tenemos al alcance. Cuando los pacientes están usando corticoides, la hiperglicemia que vamos a ver generalmente se va a presentar en la tarde o en la noche, ¿no? Generalmente en la tarde, porque generalmente el corticoide se lo dan en la mañana, ¿no? Después del desayuno, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y vamos a comenzar a ver nosotros los estados de hiperglicemia en la tarde o en la noche. Entonces, en ellos, hay que cambiar un poco la forma de cómo vamos a calcular su dosis. Vamos a darle una basal solo del 25% y el 75% se la vamos a poner en las preprandiales, dado de que sus niveles de glucosa se van a elevar más durante el día. Este es para la consideración al paciente perioperatorio. No está recomendado los inhibidores de PP4. Si está usando los inhibidores de SGLT2, hay que suspenderlo de 3 a 4 días antes. El mejor esquema siempre va a ser el de insulina basal bolo, y no hay un objetivo exclusivo para el paciente que va a ser operado. Con glucosa por debajo de 140 puede entrar a operar. El monitoreo continuo de glucosa, como le dije, está alterado en estos estados cuando hay hipoxemia, cuando hay vasoconstricción severa en pacientes críticos, cuando hay una deshidratación severa, cuando hay cambios rápidos, por ejemplo, cetoacidosis metabólica. Y también se interfiere cuando se está utilizando ciertos fármacos, como por ejemplo el paracetamol a dosis alta, la aspirina, el ácido ascórbico, o cuando se ha sometido a sustancias de contraste para las resonancias. Entonces, en estos casos, este monitoreo continuo de glucosa se ve alterado. Entonces, no se recomienda que sea esta una guía para el control o los bolos de corrección. Estos son los estudios que yo les he dicho que se están demostrando en los pacientes hospitalizados, que no están en una unidad de cuidados intensivos, y que el resumen de todos estos estudios es lo que yo les muestro, que hay que evitar de usar la escala móvil, porque cuando usamos la escala móvil, el paciente está en NPO y no come después de ser operado o después de algún procedimiento, va a ir a la hipoglicemia, y ya le pusieron su bolo de corrección. Que lo mejor es usar siempre el basal bolo o un bolo con bolo plus, que debemos usar siempre la insulina NPH para el basal y para los bolos la R, o los análogos, y para los bolos de corrección o los preprandiales las rápidas, ¿no? que tenemos en el mercado. Y la opción en paciente que está con nutrición parenteral total, que está en infusión continua, la opción es de que podemos usar la NPH cada 8 horas, ¿no? Y lo otro que ha demostrado esos estudios también es que no es correcto usar las premezclas. En cuanto a los fármacos orales, también hay algunos estudios, pocos todavía, ¿no? Sobre todo del doctor Pasquel, del doctor Umpierres,
en el cual pues ellos han demostrado que en pacientes que están hospitalizados y que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, podemos usar la vía oral, sobre todo los inhibidores de PP4, sobre todo si lo usamos conjuntamente con una insulina, ¿no? Hay diferentes múltiples esquemas para utilizar esto, pero sí puede usarse un inhibidor de PP4 asociado a una insulina basal para el manejo en estos pacientes que están hospitalizados, pero que no están críticamente enfermos y no están en UCI, están en el servicio de medicina, hospitalizados por alguna otra comorbilidad, pero su diabetes no está descompensada. Este es un resumen de los objetivos para lo que se han venido presentando. Es lo mismo de lo que ya les he mostrado en las láminas anteriores. Ya no voy a redundar en lo mismo, solamente para recalcar 3 últimas láminas sobre las últimas recomendaciones que han salido en esta última guía del ADA de este año. Ustedes saben que el ADA todos los meses de enero publica sus nuevas consensos, que muchos de ellos no vienen cambiando, los cambios son mínimos, porque son cambios anuales. Del 2021 ya está en circulación la del 2022, el consenso de 2022, donde lo rescatable, lo nuevo que he encontrado es lo que lo estoy marcando, donde se dice de que todo paciente hospitalizado con glucosas mayores de 140 miligramos debe de tener una hemoglobina glicosilada. Hay que pedirle una hemoglobina glicosilada. Que hay que usar la insulina siempre bajo los protocolos estandarizados, que es un poco lo que les he querido mostrar. Que si la glucosa capilar está mayor de 180 miligramos, en 2 oportunidades ya se debe de iniciar la terapia con insulina, basal bolo o con bolos de corrección. Si la hiperglicemia en pacientes que están hospitalizados se está definiendo ya como aquel paciente que tiene una glucosa mayor de 140 debe ser considerada como hiperglicemia. Y la hipoglicemia está considerada en 3 niveles, ¿no? Esto también se ha ajustado un poco los niveles. El nivel 1 dice que es cuando la glucosa está entre 54 y 70. Antes hablábamos nosotros de hipoglicemia menor de 70, ¿no? Pero si está entre menos de 70 y 54, se dice que es el nivel 1. El paciente a veces no necesita ayuda para poder resolver su hipoglicemia. Nivel 2, cuando es menor de 54 y ya tiene síntomas neuroglucopénicos, temblor de manos, sudoración, confusión, somnolencia. Y ya cuando es menor, el nivel 3, cuando es menos de 50, cuando ya o aún con valores de 50 o 54, pero con alteración mental y disfunción física que no puede valerse por sí solo, entonces ya es un nivel de hipoglicemia de nivel 3. Entonces hay que iniciar la insulina. Si la glucosa está por encima de 180, el rasgo objetivo en ayunas siempre va a ser de 140 a 180. En los pacientes que son de postcirugía cardíaca, el objetivo debe ser 110 a 140. Si el paciente tiene una comorbilidad severa, entonces no voy a ser tan exquisito y voy a permitirme que su glucosa objetiva sea entre 180 y 250 antes de comenzar a corregir la dosis. Y en aquellos pacientes que tienen poca probabilidad de vida o mal pronóstico, son pacientes terminales, puedo tener un objetivo de hasta 250 sin necesidad de intervenir o modificar la dosis diaria total que ha tenido. El control de las glucosas, el control glucémico debe ser siempre antes de cada comida. Si está en NPO, cada 4 a 6 horas. Si está en bomba de infusión, bueno, los americanos dicen cada media hora, cada 2 horas. Nosotros quisiéramos que sea, aunque sea cada 2 horas. A veces no tenemos esa opción. Y bueno, ellos también recomiendan el monitoreo continuo de glucosa, que no lo tenemos nosotros al alcance. En la UCI, paciente críticamente enfermo debe estar con su bomba de infusión continua. Este año la ADA ya está recomendando que se use mejor los lapiceros que los viales de insulina, dado que son mucho más seguros para los pacientes, y también porque previenen más la hipoglicemia. Muy bien, esto es todo lo que yo tenía por alcanzarles. Mil disculpas por la interrupción que es parte de
ajena a mi voluntad. Lamentablemente la tecnología a veces es así. Y nada, estoy, espero no haberlos cansado, y estoy dispuesto a las interrogantes que deben de haber. Solamente para terminar y recalcar, ¿no? O sea, no existen recetas, digamos, únicas para todos los pacientes. Cada paciente es diferente, ¿no? Todos nuestros pacientes, como nos decían los maestros de semiología, pues no existen enfermedades, existen enfermos, ¿no? Cada enfermo es distinto, cada enfermo es diferente, cada momento no es igual al anterior. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre cuando nosotros enfrentamos a un paciente que está haciendo hiperglicemia y tomamos la decisión que debe ser manejado con insulinoterapia. Sobre todo si es un paciente no diabético. Hay estudios que han demostrado que pacientes que no son diabéticos pero que hacen hiperglicemia tienen mayor riesgo de hacer mortalidad por hiperglicemia que aquellos diabéticos que ya estuvieron acostumbrados a manejar niveles altos de glucosa, que su organismo de alguna forma se adaptó a estos cambios que hace el metabolismo de la glucosa y no le fue tan mal como aquellos que sí empezaron o debutaron haciendo hiperglicemia. Entonces, esas son las consideraciones a tener, estimados colegas. Estoy a la espera de sus preguntas. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la excelente presentación. Realmente estamos viendo que todos los colegas mencionan que ha sido totalmente completa, que hemos podido dar todos los puntos en relación al manejo de los pacientes. Y quizá ahí yo de repente le hago una pregunta que se ve un poco en los hospitales de atención primaria, donde no se tienen todos los recursos. Entonces, ¿qué hacer en el caso que tenemos un paciente que requiere de repente una bomba de infusión de insulina y no contamos con una de ellas, ¿no? ¿Qué alternativa de repente en su experiencia nos puede decir? De esta manera podríamos manejar a este paciente que no tenemos este recurso para poderlo atender frente a alguna de las indicaciones de una bomba de infusión. Sí, definitivamente que muchas veces en algunos establecimientos de primer nivel no vamos a contar con una bomba de infusión. Y bueno, lo que hay que hacer siempre, el primer pilar del manejo de un paciente descompensado es la hidratación. Hay que tratar siempre, lo primero que hay que hacer es de tratar de canalizar una vía para poder comenzar a hidratarlo. A veces no tenemos ni siquiera para hacer un análisis de gases arteriales, pero si el paciente está con una respiración acidótica, si tengo un hemoglucotés que está en 400, 500 o no marca high, ¿no? Y tengo un paciente que está con trastorno del contenido de conciencia, está confuso, está soporoso, no reconoce, no está disártrico, pues inmediatamente canalizarle una vía, asegurar la vía aérea también, si es que tengo a la mano oxígeno, y hacer mano de la insulina que tenemos. Generalmente en los centros de primer nivel siempre vamos a tener las insulinas, la rápida, la cristalina, la R. Entonces comenzar a ponerle bolos de corrección de insulina de acuerdo al peso de paciente, ¿no? No necesariamente mientras logramos obtener la ayuda de un establecimiento de referencia cercano o de una ambulancia que lo pueda transportar o del SAMU o de los bomberos, pero por lo menos le canalizo una vía, lo hidrato adecuadamente, le achorro, si es posible en los dos brazos, me aseguro que esté respirando bien y le pongo un bolo de arranque, le pongo un bolo de insulina R a 0.1 por kilo de peso. Si pesa 70 kilos, le pongo 7 unidades subcutánea o endovenosa. Y mientras que voy tratando de pedir ayuda para poder transportar a este paciente. Ahora, si la posibilidad de que este paciente reciba ayuda pronta, digamos en 1 hora o 2 horas, no es real, entonces lo voy a tener que manejar yo en mi establecimiento hasta que lo pueda compensar y pueda conseguir yo la posibilidad de que pueda ser transferido a un establecimiento de mayor complejidad donde lo puedan darle mayor soporte.
pero lo tendré que seguir manejando con bolos de corrección, hasta que mientras no me tolere la vía oral, no le pondré la insulina, la lenta, la NPH, ni ninguna análoga, simplemente lo manejaré con insulina rápida y con el hemoglucotés, ¿no? Tratando de conllevarlo. Va a valer mucho la experiencia que pueda tener el médico que está asistiendo en cuanto a cómo voy a monitorizar a mi paciente, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria. Hoy en día todos tienen los pulsioxímetros a la mano, cuánto me está saturando, está orinando, no está orinando, ¿no? Cómo están sus pliegues, está deshidratado, seco, si es adulto mayor, no voy a buscar la humedad de la lengua, voy a buscar el pliegue cutáneo, en fin, ¿no? Me voy a ayudar de toda mi semiología para poder darle soporte a este paciente mientras puedo yo ir coordinando el transporte de este paciente, ¿no? Sí, con insulina rápida, la cristalina, si tienen a la mano la ultra rápida, mucho mejor todavía, pero a veces no hay a la mano esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y nos hace una pregunta que es una realidad en nuestros hospitales, ¿no? Es, pues como usted bien sabe, la cena en el hospital es a las 5 p.m. Entonces, ¿cómo manejaríamos, pues, los bolos en este tipo de pacientes? ¿Qué recomendación? Porque hay un ayuno prolongado de 15 horas, entonces, ¿qué recomendación nos daría en el esquema de este tipo de pacientes frente a la realidad que vivimos en nuestros hospitales? Sí, eso es cierto, ¿no? Eso lo vemos nosotros y como les decían antes durante la exposición, incluso el paciente está tolerando la vía oral, tú ves el Cardex de enfermería y ves que está con dieta hipoglúcida, 1500 calorías, y viene la que reparte la bandeja y se la deja ahí al paciente y la técnica está por otro lado con otros pacientes. Y el paciente si está con un estado, con una hemiplegia, con una secuela de un accidente cerebrovascular, o si está confuso, o la comida está fría, o la comida está fea, pues la va a probar y no la va a terminar, ni siquiera el 50%. Y si ya le pusiste un bolo de corrección, lo más probable es que te haga hipoglicemia, ¿no? Entonces, en esos casos, lo único que vale es el monitoreo. El monitoreo, por eso es importante poner las horas en las cuales tú quieres el control del hemoglucotés. Tú le pones 7 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, 11 de la noche, porque si tú le pones antes de desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, no sabemos a qué hora va a llegar la comida, ¿no? Entonces eso confunde bastante. Yo creo que en estos casos siempre el monitoreo del control del hemoglucotés, como hemos dicho ahí, está indicado antes de cada comida, antes de dormir y a las 3 de la mañana, pues a esa hora deberíamos de controlarlo para poder evitar la hipoglicemia. Y por eso, por esa misma razón, es que la dosis diaria total de insulina se corrige. Por eso que algunos recomiendan el 50% de la dosis que tomaba, que tenía en su casa. Otros dicen 75, otros dicen hasta 80, porque la posibilidad de que el paciente coma en el hospital es muy diferente a la realidad cuando está en la casa, que come sí, pues en el momento que puede y lo que quiere, ¿no? En el hospital no va a pasar eso. Muchísimas gracias, doctor. Y hace una pregunta en relación a un paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? Dice, una vez que un paciente ha presentado un cuadro de cetoacidosis diabética y ha sido controlado, al alta, este tipo de pacientes, ¿solo deberían ir con insulina o deberían ir con insulina asociada de repente a metformina o quizá otro antidiabético oral? Sí, va a depender mucho de cuál sea la condición del paciente, ¿no? Si es un paciente que ya usaba insulina antes de la hospitalización, que ya estaba manejado también con antidiabéticos orales, si sale de cetoacidosis debe de ir a la casa con insulina. Debe de ir a la casa con insulina, con la NPH o con una análoga, calculada por dosis, por kilo de peso y con sus niveles de glucosa al alta, y sí se le puede añadir un antidiabético oral. Ya se le puede añadir un antidiabético oral para la casa.
pero va a depender mucho de en qué condiciones sale nuestro paciente de alta. Generalmente, nosotros siempre pedimos que el alta sea lo más precoz posible. Siempre tratamos que el alta sea lo más rápido por los motivos, primero el alto riesgo de infección de nuestros pacientes diabéticos en hospitalización. Rápidamente se contaminan, más aún si tienen puerta de entrada, si están con una sonda Foley, si están con un catéter venoso central, si están entubados, si están con una sonda nasogástrica. O sea, tienen puerta de entrada a que se les meta un germen intrahospitalario y en el diabético va a ir mal y su estancia hospitalaria va a ser más prolongada. Y sus costos se van a elevar mucho más para el Estado también. Entonces, siempre nosotros vamos a buscar que la estancia hospitalaria sea la más corta posible, la más corta posible. Además de la urgencia y necesidades de cama que tenemos, que no debería ser considerada, pero que es nuestra realidad. Entonces, si el paciente está compensado, salió de su cetoacidosis diabética, se dice que ya sale de la cetoacidosis cuando su pH ya es mayor de 7.3, cuando su bicarbonato está mayor de 18, cuando su glucosa está menor de 200 y cuando ya tolera la vía oral. Entonces, en esa condición yo le hago el traslape, le quito la insulina endovenosa y lo paso a insulina subcutánea. Si mi dosis que me sale de lo que ha requerido o por kilo de peso o de acuerdo a los niveles como les he enseñado, de lo que va a requerir con sus bolos de corrección, es muy alta, entonces se la puedo dar en dos partes. Si es NPH, le puedo dar los 2/3 en la mañana y los 2/3 en la noche y 1/3 en la mañana, y con eso lo mantengo y la voy corrigiendo hasta que le puedo dar de alta. Una vez que le dé de alta, va con esas dosis de insulina y le puedo añadir un antidiabético oral, que puede ser una metformina. Si sus niveles de glucosa no tengo que corregirlos mucho, porque la metformina no baja niveles de glucosa. Lo que la metformina hace es mejora el performance de la insulina, y con eso transporta mejor la glucosa. O le puedo añadir algún antidiabético oral, que puede ser incluso hasta una sulfoniluria, que son potentes antihiperglicemiantes. O puedo ir a un inhibidor de DPP4, que me da un poco más de seguridad de la hipolicemia. O puedo ir también a los análogos de los receptores de los GLP-1, o a un inhibidor del SGLT2, ¿no? Sí, se puede manejar con alguno de ellos, pero sale de alta, debe ir con insulina. Y el control no tiene que ser inmediato en consultorio, porque ahí viene el problema. El problema viene cuando sale de alta y le dan indicación para una semana o menos y le dicen vaya por consultorio de endocrino. Luego van a sacar su cita al consultorio endocrino y no hay hasta dentro de 2 meses, 3 meses. Tratamos nosotros siempre de que esos pacientes que salen de alta coordinen para los adicionales, pero el médico que le da de alta debe de darle siempre un tratamiento mínimo de 30 días para que pueda después ser ya asistido en el servicio donde le corresponda, ¿no? Muchísimas gracias. Y, doctor, y hay una pregunta que va en relación a lo que nos había mencionado. Frente a una, ¿cuál es la dosis, ¿no?, de insulina cuando uno empieza una bomba de infusión en un paciente crítico? Es la consulta que nos hace. Sí, como les dije también, hay algunos criterios que debemos tener en cuenta antes de iniciar la bomba de infusión de insulina, ¿no? La bomba de infusión de insulina está indicada para el paciente que está en estado de cetoacidosis, o un estado hiperosmolar, o un estado mixto, o tiene alguna comorbilidad grave, severa, está en un infarto de miocardio agudo, sobre todo en las primeras 12 horas, primeras 24 horas, se beneficia por el efecto pleotrópico positivo que tiene la insulina en el miocito. Entonces se va a beneficiar si lo utilizo en las primeras 12 horas. Si tiene un accidente cerebrovascular, si está en un stroke, o si va a necesitar entrar a sala de operación, yo lo tengo que meter a una bomba de infusión de insulina para que entre a sala y no me lo bloquee el anestesiólogo. Entonces, en esas condiciones yo voy a indicar una bomba de infusión de insulina. Me voy a asegurar
y eso no me voy a demorar más de 1 hora o menos, en tener un dosaje de electrolitos. Me gustaría tener un dosaje de potasio antes de iniciar la bomba de infusión. A veces no lo tenemos y ponemos un bolo endovenoso antes de iniciar la bomba, y mientras vamos reclamándole al laboratorio que nos mande ya el resultado de los electrolitos, y si el potasio está por encima de 3.5, me tranquilizo y le arranco la bomba. Generalmente uno puede empezar la bomba, si es un paciente que no está críticamente enfermo, puedo iniciar a 0.1 unidad por kilo de peso. ¿Cómo voy a cargar mi bomba? En la bomba de infusión voy a poner en un frasco 100 mililitros de cloruro de sodio al 9 por 1000 y 100 unidades de insulina. Eso lo voy a programar para el cálculo que yo haga. Si pesa 70 kilos y yo le voy a calcular a 1 unidad por kilo de peso, voy a empezar mi bomba con 7 unidades cc por hora. Y lo voy a monitorizar sus controles de glucosa, idealmente también cada hora. Y de acuerdo a los niveles de glucosa que vaya saliendo el monitoreo, yo iré corrigiendo. Si la glucosa baja a menos de 200, debo de administrarle dextrosa en ese momento. Ya debe de tener una infusión de dextrosa, además de la del cloruro, para asegurarme que no vaya a hipoglicemia. Y idealmente debe ser una dextrosa al 10%, con electrolitos, porque dextrosa sola tampoco, tú sabes, tú eres intensivista, una dextrosa sin electrolitos, pues no ingresa a la célula. Entonces, no se hidrata. Entonces, hay que poner electrolitos también. Y el monitoreo, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo puedo ir aumentando, de acuerdo a cómo vaya yo controlando los niveles de glucosa. Pero para iniciar, por seguridad, 0.1 unidad por kilo de peso, y con eso le inicio la bomba, ¿no? Y voy corrigiendo cada hora. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, esta es la última pregunta. Nos hacen una consulta y está en relación a los pacientes que no son diabéticos, ¿no? Mencionó el tema de que no son diabéticos y hacen lo que estamos viviendo un poco ahora, ¿no? Son pacientes con diagnóstico de COVID, no diabéticos, que empiezan a hacer hiperglicemia. Entonces, para el manejo empiezan a manejarlos con insulina AR, el paciente empieza a controlar y ven que en el transcurso de los días la glucosa se controla. ¿Cuál sería el manejo o recomendación en el manejo de este tipo de paciente no diabético que hace estos periodos de hiperglicemia? Que actualmente, por lo que estamos viendo, son pacientes con cuadros de COVID. Sí, claro, esas son las cosas nuevas que estamos aprendiendo, ¿no? Porque son cosas que no la habíamos visto antes. Al inicio, en la primera ola, pues no habían esquemas, el paciente ya llegaba a la emergencia desaturando, con necesidad de requerimiento de oxígeno a flujo alto, y ya había sido manejado ambulatoriamente con dexametasona, con acitromicina, ya le habían puesto ivermectina, ya le habían dado de todo, ¿no? Y el paciente pues llegaba haciendo ya cuadros de hiperglicemia, aún no siendo diabético. El uso de corticoides va a elevar siempre la glucosa, la va a elevar. Si le pones el corticoide en la mañana, en la tarde ya está con la glucosa elevada. Debe de ser manejado como si fuera un diabético. Como si fuera un diabético, si está críticamente enfermo, con bomba de infusión. Si no está críticamente enfermo, con basales de insulina, con basales bolos, si es que tolera la vía oral. Si no tolera la vía oral, con basales y bolos de corrección. Y no se puede determinar ni se debe de hacer diagnóstico de diabetes en ningún paciente hospitalizado. O sea, por más hiperglicemia que haya tenido, glucosas altas, hemos visto pacientes con COVID que han hecho niveles de glucosa de 400, que han estado con estados de cetoacidosis, que han sido manejados con bomba de infusión y que a Dios gracias superaron el COVID, fueron dados de alta, se fueron a la casa con insulina, indicadas basales, y que después los hemos estado viendo nosotros en el consultorio con cuadros de hipoglicemia, ¿no? Y que a la larga le hemos suspendido la insulina, lo hemos dejado con antidiabético oral, y que lo seguimos monitorizando y lo seguimos viendo, y andan con niveles de glucosa ahora controladas.
sin uso de antidiabéticos. Entonces decimos, ¿este paciente es diabético? ¿No es diabético? Es más, hoy en día se habla ya incluso, hay reportes de la remisión de la diabetes. Nosotros hemos estado acostumbrados y hemos aprendido a decirle al paciente, señor, yo le voy a poner la etiqueta de que usted de aquí en adelante tiene que saber que es diabético y lo va a hacer para toda su vida, porque la diabetes no se cura ni aquí, ni en la China, ni en Japón, ni en ninguna parte del mundo. Y aquel que le diga o le ofrezca que le va a curar la diabetes lo está engañando. Sin embargo, hoy en día ya se está hablando de estados de remisión, no de cura, pero sí de estados de remisión de la diabetes. Pacientes que sin tratamiento, pero con un estilo de vida saludable, con actividad física diaria, están teniendo controles de glucosa dentro de rangos normales y que no podemos decir que se han curado, pero sí que están remitiendo sus niveles de glucosa. Entonces hemos visto pacientes que fueron catalogados como diabéticos por el momento del COVID, sobre todo en la primera y en la segunda ola, y que ahora están yendo a sus controles al consultorio, al servicio de endocrino, y que ya no están usando ni insulina y muchos de ellos ni siquiera antidiabéticos orales. ¿Cuál va a ser el paso a seguir en ellos? ¿No? Que yo es lo que yo voy a hacer con ellos, o voy a someter a un test de tolerancia a la glucosa oral, que sigue siendo la prueba de oro o el gol estándar para hacer el diagnóstico de diabetes, pero no en este momento, ¿no? Hay que esperar que el paciente metabólicamente se organice, hormonalmente se estabilice, ¿no? Las hormonas contrarreguladoras vuelvan a su estado normal, la enfermedad se supere, el estado emocional se controle, ¿no? El estado nutricional también mejore, para recién someterlos después a un test de tolerancia a la glucosa, y esa me definirá si le pongo o no la etiqueta de diabetes mellitus tipo 2 en este caso, ¿no? Lo otro que quiero recalcar, y para terminar, ya que me decías que es la última pregunta, es de que estamos viendo ahora, sobre todo por la migración de nuestros vecinos, bastante diabético tipo 1 que no veíamos antes. Nuestro mayor porcentaje de pacientes, digamos nosotros, el 95, 98% de nuestros pacientes que acudían al servicio de endocrino de nuestro hospital era diabético tipo 2, y diabéticos tipo 1 eran muy pocos. Hoy en día vemos bastante diabético tipo 1, sobre todo en pacientes venezolanos, colombianos, que vienen relativamente jóvenes en su etapa de vida económicamente activa, productiva, que están trabajando y que, bueno, están conviviendo acá en el país, y son diabéticos tipo 1, ¿no? Y ellos necesitan el uso de insulina siempre. En ellos no porque estén en NPO por su estado de comorbilidad que tengan, que no estén recibiendo nada de vía oral, no se le puede dejar de administrar insulina. Son diabéticos tipo 1 que tienen que tener siempre una insulina basal para que puedan controlar su metabolismo, puedan controlar su enfermedad, y podamos pues darles de alta en la medida que se pueda lo más pronto posible. No lo veíamos antes, ahora vemos bastante gestantes diabéticas tipo 1, bastante gestantes diabéticas tipo 1. Vemos bastante personal también trabajador diabético tipo 1, ¿no? En tratamiento con insulina, y ellos tienen que manejar pues insulinas basales y preprandiales. Aquellos que están en la calle, que están en la vida diaria, que están trabajando, ellos tienen que manejar insulinas basales y preprandiales, ellos no pueden ir con otro tipo de manejo. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de haber compartido con los colegas. Veo que han habido un buen número de participantes. Un saludo para todos ellos, a todos los que conozco y los que no conozco también, por la oportunidad de Laboratorio Pagó de haberme permitido alcanzar esta ayuda para todos los colegas, y que sea de referencia, que no es, como dije al principio, ninguna receta de cocina, ni mucho menos, sino que siempre va a depender
de dónde estemos actuando, ¿no? Si estamos en la sala de operaciones, si estamos en la unidad de cuidados intensivos, si estamos en el piso de medicina, si estamos en el tópico. Va a depender de dónde estemos para el manejo ideal del paciente. Muchas gracias, José Luis, por tu apoyo para este webinar, y a todos los integrantes de Vago. Veo por ahí a Martín Morote, que no lo veo hace muchos años. Antes era asiduo del hospital, el Cayetano Heredia, lo conocí desde la época de residente. Un abrazo, Martín. Y buenas noches con todos.